Es una de las grandes preguntas de la humanidad. ¿Nos creó Dios? ¿Tenemos otro creador? ¿Alguna mano ajena intervino en la evolución de la especie humana? Y el tema del que vamos a hablar ahora creo que es uno de los más virales, por no decir el más viral que existe en Internet respecto al misterio. Nos guste o no nos guste. Y creo que es tan viral porque nos plantea incógnitas, preguntas, misterios y nos pone encima de la mesa hechos que nos redibujan no solamente nuestro pasado como especie humana, sino que nos sitúan incluso de una forma diferente en el universo. Y es que parece de ciencia ficción, pero está escrito en la antigua biblioteca de Nínive, cuando el hombre comenzó a escribir hace 5000 años en la antigua Cimeria. Los hombres dejaron un texto que hoy está en el Museo Británico, se llama el Enuma Elish, o texto de la creación. Y ahí se relata cómo hace más de 200.000 años llegaron hasta la Tierra los Anunnaki, unos seres todopoderosos venidos desde las estrellas, y llegaron hasta aquí, hasta nuestro planeta, y transformaron a un mono estúpido en lo que hoy día son los seres humanos, conocidos también como los reptilianos, ya que estos textos nos dicen que estos seres venidos de las estrellas tenían forma antropomorfa, pies, manos, brazos, piernas como nosotros. Sin embargo, los rasgos de su cara y cuerpo eran de reptil. Y no solo eso, se retrataron hace 7000 años en las figuras de la cultura Ubaid, amamantando a seres humanos, la creación del hombre por parte de seres de las estrellas, una de las grandes incógnitas de nuestra historia y un desafío que todavía nos acompaña. Saludos, familia del misterio, y bienvenidos a un nuevo podcast de Oculto tras la sombra. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Hoy con uno de los temas más polémicos, por no decir directamente el más polémico que hay en el mundo del misterio, los reptilianos. Tengo que reconocer que la primera vez que empecé a escuchar hablar de esto, me pareció una soberana, total y absoluta estupidez. Cuando empecé a leer, cuando empecé a investigar, cuando empecé a documentarme, y además teniendo piezas del puzzle de cosas que yo había leído muchos años atrás, he de decir realmente que esto me inquieta mucho, porque esos textos, que repito, están en el Museo Británico, no los escribí yo ni ustedes, señores. Eso se escribió en la antigua Sumer hace 5000 años. Dioses venidos de las estrellas que ni más ni menos que crearon al ser humano. Por cierto, y antes de arrancar, ya sabéis que estoy organizando un viaje a Egipto en octubre de este año, un viaje de autor, todo lo que queráis apuntaros. Muy sencillo, vais a mis redes sociales y en Twitter, Instagram y Facebook hay un tweet, un Instagram y un Facebook fijado, el primero de todos, y ahí está un número de teléfono al que tenéis que escribir por WhatsApp. Ojalá os apuntéis para ese viaje en octubre del 18 al 27 al país de los faraones, al país donde todo comenzó. Y un poquito antes que en Egipto empezaron todas estas cosas en la antigua Sumer. Dioses venidos de las estrellas que intervinieron sobre nuestra historia. Y para hablar de esto tenemos aquí, como siempre, a amigo compañero Esteban Cruz. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan Jesús. Gracias por invitarme a Oculto tras la sombra. Sé que mucha gente nos está escuchando en cualquier lugar del mundo. A todos los que nos escuchan, un abrazo grandísimo. Y este tema de los reptilianos realmente es sorprendente porque, como tú decías, aparentemente cuando uno empieza a escuchar de esto,
parece que fuera algo completamente demencial, o sea, que está como en los límites a veces de lo ridículo. Y a veces la gente se burla de esto, diciendo que la reina Isabel es un reptil y que come fetos, y también que las élites mundiales tienen ojos de reptiles en las fotos y que por eso entonces hacen parte de esa raza malvada, regresiva. Pero cuando uno empieza a buscar en las mitologías antiguas y cuando uno busca también en los teóricos de los antiguos astronautas, de los creadores o de los vigilantes, o como quieran decirle, encuentra cosas que realmente sí van acomodándose y que tienen cierta coherencia. Y eso es lo que yo rescato un poco de la teoría de los reptilianos. Efectivamente, que hay cosas que tienen un montón de coherencia y a lo largo del programa nos vamos a extender. Y como soy un desastre, me equivoqué en la presentación y tenía que haber presentado al que siempre está en los podcasts de Oculto tras la sombra, que es el señor Alejandro Bernal. ¿Qué hay, amigo, compañero? ¿Cómo estás? Llevo una Juanjo, locura de día. Voy a pedirle perdón a ti primero y además a la audiencia, porque bueno, llevo unos días como loco preparando mi viaje a España y lo siento, perdonadme. Alejandro Bernal, amigo, tú tenías que haber arrancado primero. no hay ningún problema, Juanje. Un saludo para usted, para nuestro invitado de excepción de este podcast, Esteban Cruz, y desde luego un saludo enorme para todos los oyentes de este podcast de Oculto tras la sombra. Un abrazo enorme para todos nuestros suscriptores, Juanje, ya muy cerca de los 50,000, cada vez más interacciones. Si les gusta este contenido, no olviden darle pulgar arriba, compartirlo. Siempre con Juanje estamos muy pendientes de sus comentarios y aportes. Y en esta oportunidad, Juanje, sin lugar a dudas, el tema más viral de internet, también un tema que se ha prestado para muchísimas especulaciones, pero hoy en este espacio lo vamos a examinar desde el punto de vista de la historia, de las pruebas y de los análisis, Juanje. Efectivamente, yo creo que los tres estamos de acuerdo en eso. Este es el tema más viral a la vez que más polémico de internet. Y lo digo así de claro, yo que la reina de Inglaterra sea un reptiliano y que los reptilianos gobernaron y dejaron la raza dragón y no sé qué cantidad de estupideces me parece absurdo. Ahora, como decía Esteban Cruz, creo que todos conocéis a Esteban Cruz, para los que no lo conozcan, dirige el programa Más Allá en Red Más, lo tenéis también en YouTube, y además Esteban también tiene su canal de YouTube. Y bueno, pues efectivamente, es lo más viral que hay de misterio, nos guste o no nos guste, pero cuando uno bucea, sí hay cosas que le inquietan. Yo voy a hacer como un pequeño resumen de lo que sería la historia de los reptilianos desde la sensatez, ¿vale? No desde la estupidez. Y tanto Esteban Cruz como Alejandro Bernal intervienen ahora. Y estos podcasts, a diferencia quizás de los que hago de Noche de Misterio en Caracol Radio, son muy una charla entre amigos, ¿vale? Una tertulia. Aquí somos la familia del misterio, como sabéis. Y va a ser esto. Entonces yo voy a resumirlo básicamente. Bueno, la historia, y esta sí es inquietante, es esa. En los textos de la Biblia, de la biblioteca de Nínive, hay uno que se llama Numa Elis, o texto de la creación, donde se habla de estos seres que vinieron de las estrellas. Y estos seres que vinieron de las estrellas llegaron exactamente, según estos textos, hace 445.000 años. ¿Han escuchado bien? Llegaron hace 445.000 años. Y estos seres eran dolicocéfalos. Primer punto importante. O sea, tenían la cabeza abombada hacia arriba. No deja de ser curioso que en el antiguo Egipto los faraones se abombaran la cabeza para parecerse a los dioses, o que los mayas en México se abombaran la cabeza para parecerse a los dioses, o por ejemplo en la cultura Paracas en Perú. Bueno, pues estos seres que llegan hace 450.000 años, bueno, pues básicamente digamos que como el gran rey de ellos era Anu. Y Anu tenía dos hijos, Enki, que era el dios de la tierra, y Enlil, que era el dios del viento y de las tormentas. Repito, tenían el cráneo dolicocéfalo, alargado, y esto se representa así antes de que el hombre supiera escribir en la cultura Ubaid. Y aparecen estas figuras que son muy inquietantes en el sitio arqueológico de Yarmo. Bueno, en Irak.
Todo sucede en Irak, en la antigua Mesopotamia. El señor que traduce estas tablillas y que escribió varios bestsellers sobre esto es un señor Zecharia Sitchin. Luego hablamos con Esteban y con Alejandro también su opinión sobre Zecharia Sitchin, que bueno, Zecharia Sitchin tradujo las tablillas, él sabía traducir sumerio, pero luego había muchas tablillas que están incompletas y digamos que él las rellena un poco con su imaginación, que es lo que aprovechan todos los youtubers estos para sacar plata y demás, ¿vale? El caso es que estos seres que llegan hasta aquí a la Tierra, según cuentan los textos, vienen buscando nuestro oro, porque lo necesitan para su planeta. Y están buscando, digamos, un esclavo, una cosa que en los textos aparece como un lulu. Bien, ellos vienen acompañados, y esto sí es intrigante, de unos seres que llaman Igigi, los que ven y observan, es lo que significa Igigi. Y estos Igigi tenían la cabeza grande y los ojos muy grandes. Exactamente igual que los testigos que nos describen los seres que van dentro de los ovnis que llegan a día de hoy. Esto, señores, desde mi punto de vista, sí que es muy intrigante. Es más, la primera vez que un ser humano, ni siquiera un ser humano, un neandertal, se deformó el cráneo para parecerse a sus dioses, fue también en la actual Irak, en la cueva de Shanidar, hace 50.000 años. Bien, pues estos textos, el Anuma Elis, nos dice que estos seres venidos de las estrellas crearon al Adamo. ¿Recuerdan en el Génesis, en la Biblia, Adán? ¿Vale? Pues Adán viene de ahí porque la Biblia y el Génesis son una copia de la Numa Elis. También hay un diluvio, simplemente que en vez de llamarse Noé, el Señor que salva a la especie humana, se llama Ziusudra. Pero todo se copia en el Anuma Elis. Para intentar resumir y que nos metamos en debate, que no quiero enrollarme mucho, bueno, pues crean el Adamo, luego lo perfeccionan y crean el Adapa. Si veis la escena de creación del Adapa, realmente parecen unos extraterrestres creando un ser humano, ¿vale? Y nada, entonces estos se quedan aquí. Ese primer hombre que todavía sigue en contacto con los dioses, que sería Noé, se llama Ziusudra y vive en la ciudad de Eridu. Lo dicen hasta exacto. Hoy día se pueden ver las ruinas de la ciudad de Eridu. Y bueno, lo que sí es cierto es que todo esto es real. Y se nos habla de una creación del hombre donde mete la mano seres de otro mundo. Y luego esto se replica una y otra vez. Y el diluvio aparece en infinidad de culturas. Si los seres humanos somos creados de barro, tal y como dice el Anuma Elis. Y sí es cierto que igual que las deformaciones craneanas para parecerse a los dioses están por todo el mundo y aparecen otros dioses con forma de reptil, como por ejemplo Quetzalcóatl aquí en México, y aparecen tumbas también de hombres dioses que tienen que ver con ese mito de la serpiente. Entonces, esto es una locura, esto es realidad. Alejandro Bernal, Esteban Cruz, ahí tenéis los micrófonos, darle a la lengua sin miedo los dos. Juanje, hay algo muy interesante precisamente sobre el origen de estos Anunnaki y vendría siendo el planeta del cual proceden, que de acuerdo pues a estas tablillas sumerias sería un mundo llamado Nibiru, un mundo en el cual, o más bien el cual había llegado a un punto de problemas ecológicos tan grandes que estos Anunnaki habrían venido a nuestro planeta en búsqueda de oro para poder rociar su atmósfera con polvo de oro para que los rayos solares pudiesen permitir el desarrollo normal de la vida en el planeta que, bueno, de acuerdo a esta tradición, los vio nacer Nibiru. Ese sería como el leitmotiv. Y perdona que te corte, Alejandro. A día de hoy, ni más ni menos que Bill Gates está patrocinando, no con oro, que sale muy caro, pero para quitarnos el problema del calentamiento climático, el calentamiento global, echar diferentes polímeros de plástico y tal, y hacer que orbiten sobre la Tierra
para precisamente bajar la temperatura del planeta. Es que es una cosa muy loca. Disculpa, Alejandro, continúa. Exactamente, Juanje. Y es que aquí está lo loco de este mito. Cómo una historia de hace miles y miles de años, al día de hoy científicamente, no necesariamente con oro, pero sí con otros elementos, tendría una aplicación desde la ciencia para evitar el calentamiento global. Al menos ese es el leitmotiv, le reitero, de acuerdo a esta tradición, por el cual estos Anunnaki, estos seres venidos del planeta Nibiru, llegaron a nuestro planeta para explotar el oro, en cierto modo, para salvar a su planeta, y como realmente se sentían muy evolucionados tecnológicamente, necesitaban un esclavo, necesitaban un ser que hiciera el trabajo sucio. Y ahí es cuando aparece la creación de este Adamo, posteriormente este Adapa, como dice Juan Jesús, que vendría siendo, de acuerdo a esta tradición, el antecesor de nosotros, de la especie humana. Adán y Eva, Esteban Cruz, esto es una locura. ¿Qué opinas? Tiene parte de misterio, pero sí es verdad que es innegable que tiene una fuerza brutal y en redes sociales y en digital arrasa. Esteban Cruz, amigo. Lo que a mí me parece muy interesante, Juan Jesús y Alejandro, es que hay un aspecto en la teoría de los reptilianos y en las representaciones de estos seres que serían zoomorfos, que tienen forma de animal, de bestia, de monstruo, que es realmente inquietante, y es que su carácter es maligno en muchas de las mitologías, Juanje y Alejandro. O sea, cuando uno se pone a mirar, sí, el diluvio extrañamente está en casi todas las culturas. Yo he estado con antropólogos y he estado en lugares, yo soy antropólogo, con mis profesores en su momento en el Amazonas, en el Putumayo, hablando con grupos indígenas que vivían ahí, con los chamanes, y los chamanes nos hablaban de que hubo un tiempo en que hubo una gran inundación en la Amazonía, en la cual todos los animales murieron, y entonces una serpiente llegó y se comió los ojos de todos los animales, y entonces iluminaba su cuerpo y volaba, y era maligna, ¿no? Y los ríos son las grandes boas ancestrales. A lo que voy es que extrañamente estos grupos, Muinane, como ustedes quieran decirles, estos grupos de la selva, hablan también de el diluvio universal y hablan también de seres reptiloides. Y eso es muy extraño, pero como vuelvo al mismo punto de mi intervención al comienzo, son regresivos, se ven como negativos. Si uno se pone a mirar, por ejemplo, en India, a los llamados Naga, que son unas criaturas mitad reptil, como una especie de cobras humanizadas, que son seres malvados, son casi demoníacos. Y cuando uno se pone a mirar en la Biblia, la serpiente es el mal, la serpiente es el mismísimo demonio. Y ese es el aspecto que quería dejar sobre la mesa para los que nos están escuchando y también para ustedes, Juan Jesús. Y es que aparte de ser creadores, aparte de ser demiurgos, aparte de transformar a la raza humana, de modificarla para que sean inteligentes o sean sus esclavos o lo que sea, no son buenos. Se ven como seres en las mitologías por lo menos duales, que pueden ser buenos o malos, pero bastante negativos, ¿no? Sí, ese es el tema que inquieta y eso es lo que yo creo que los hace tan virales. Porque sí es verdad que esa tradición que está comentando Esteban Cruz, esto que sea un debate cuando queráis habláis, ¿vale? Esto que está diciendo Esteban Cruz es muy inquietante y es lo que hace esta historia tan viral. De repente que haya una mano creadora de por medio que venga de las estrellas. Que esa mano además, perdón, sea tremendamente cruel. Ojo, esto no tiene por qué terminar con la idea de Dios, ¿vale? Incluso si nos hubieran hecho seres de otros mundos, Dios podría seguir estando ahí. Pero nos pone en mal lugar, ¿vale? Luego, este mito de esos seres reptiles que aparecen, que alguno puede ser bueno, como es el caso de Quetzalcóatl, pero los mitos que estaba hablando Esteban Cruz de la selva amazónica. Yo hay, por ejemplo, uno que a mí me deja flipado, ¿vale? En la isla de Malta, por ejemplo, en el hipogeo de Halsafieni, que tiene varios miles de años de antigüedad, bueno, pues ahí aparecieron unos cráneos deformados que son muy extraños, porque no tienen sutura digital. Para que nos pueda crecer el cráneo, todos tenemos que tener, digamos, una rajita aquí delante del cráneo para que pueda ir creciendo. Bueno,
Pues la historia de toda esta vaina, ¿vale? Es que en Halsafieni aparecen esos cráneos y la tradición de la isla de Malta sobre Halsafieni, las leyendas, lo que nos hablan es que había unos sacerdotes que les llamaban los sacerdotes serpiente, unos chamanes que podían curar y que tenían una capacidad de curar que era inexplicable, como si tuvieran una especie de superpoderes. Y estos cráneos que están en la isla de Malta, y algún día he hecho también aquí algún podcast con Alejandro Bernal de estas cosas que tiran en los museos y no las exponen como diciendo, Dios mío, no pongamos esto, que es muy loco. Pues esos cráneos de la isla de Malta los tienen para que no se puedan ver, porque es una cosa tremendamente difícil de explicar. Y esto es algo muy loco. Ese mito y que hubiera habido alguna vez aquí seres, ¿vale? Que se hubieran mezclado, no sé, como más con estos reptilianos, si hubiera quedado como su ADN y tal, que de este tipo de cosas que estoy diciendo que son reales, que los cráneos de Halsafieni y de Malta son reales, se aprovechan para las estupideces de YouTube. Esteban, Alejandro, ahí tenéis los micros. Juanje, hay una cosa que es muy interesante. Así sean civilizadores algunos dioses reptil, sobre todo los de Centroamérica, como Kukulcán, para los que nos escuchan de México y de Guatemala lo deben conocer, porque aparece en la cultura maya, aparece también en las culturas, por ejemplo, mexicas, después en los aztecas. Este es un dios que es creador, que es la famosa serpiente emplumada, que es Kukulcán, que además llega, crea y ayuda a la humanidad, pero al final la deja abandonada. Y ese es otro punto. Lo primero es la malignidad. Lo segundo es como que llegan en un momento todos, la serpiente, por ejemplo, en la Biblia le dice, Adán, prueba el conocimiento. Vean, es que esto es muy interesante, porque en la Biblia la serpiente, si usted la pone a ver, que sería el demonio, el diablo, Satanás, lo que ustedes quieran, la serpiente tenta a Adán, pero cuando él come la manzana, él come del conocimiento, porque en el paraíso, que es el paraíso terrenal, el paraíso eterno que había creado Dios para el hombre, no hay conocimiento, simplemente hay placer. Y cuando él come la manzana, empieza a aprender del mundo y sufre. Eso es muy interesante, es como si le diera al reptil la inteligencia al humano, como si esta criatura le diera el raciocinio. Y cuando vemos, por ejemplo, en los mitos mexicas, vuelvo, y también mayas, Kukulcán es parecido, coge una especie, les enseña y después se va y los abandona y dice voy a volver. Esto tiene tanta fuerza que cuando llegan los españoles a América piensan que son dioses porque él había prometido regresar. Y eso se repite en la Amazonía de una manera brutal con el Yurupari. Y también ellos hablan de estos seres reptil de las boas ancestrales que son inteligentes. Y hay una que se llama la Boigazú, ya para terminar, o la Boitatá, la madre boa, que supuestamente flota y viene de las estrellas. Escuchen muy bien esto. Para muchos pueblos del Amazonas, cuando ellos ven el cielo, dicen que de ahí bajó la boa ancestral, que a veces la ven flotar, que para nosotros sería un ovni, que a veces la ven flotar y quedarse quieta, la boa sobre los pueblos y se va, y que esa boa no es buena ni mala. Simplemente no es amiga de los hombres, pero tampoco es enemiga. Y ese carácter dual, creador y al mismo tiempo hasta que da miedo de estos seres reptilianos, yo creo que es ancestral y está en nuestro ADN literalmente, y eso es lo que es realmente un misterio. Sí, es que es muy heavy esto que está diciendo Esteban, porque vamos a ver, el tema de la Biblia, y creo que esto es clave y esto es clarísimo, es una serpiente la que nos tienta y tal, pero es la serpiente la que nos saca del paraíso donde estábamos perfectos, pero esa serpiente, gracias a ese mordisco, es la que nos da la inteligencia para sobrevivir. Que bueno, que esto si le damos una vuelta de tuerca, ¿vale? Es lo que nos hablan los luciferinos y los que le tienen el culto a Satanás y tal, como que Satanás fue el que nos sacó de ser unos monos desnudos a ser unos tipos inteligentes, ¿vale? Entonces, es esa dualidad donde está Dios y alguien se rebela contra Dios, pero porque quiere ser inteligente, no porque quiere ser malvado, ni historia, ni absolutamente nada de eso. Y esto es lo que yo creo que tiene tanta fuerza y por eso esto es tan viral, porque se nos mezcla esto que es ancestral, la lucha entre el bien y el mal,
y le metemos además el fenómeno extraterrestre. Y claro, esto ya es un cóctel que es, digamos, invencible en redes sociales. Yo hace tiempo, y esto me pareció muy curioso, porque conozco muy bien el país, y ahora he dicho que en octubre, si Dios quiere, voy para allá, ¿vale? Egipto. Los textos de Nag Hammadi, que son textos gnósticos, para que nos hagamos una idea, bueno, pues al comienzo, en los primeros siglos del paleocristianismo, todo se mezclaba y de todo se hablaba y de la vida de Jesús y de las tradiciones del lugar. En estos textos de Nag Hammadi, que están en el Museo Copto en el Cairo, se nos habla de los arcontes. Y estos arcontes son capaces de encerrar nuestras almas para que no salgan del planeta. Y estos arcontes pueden entrar dentro de nosotros y poseernos. Y estos arcontes pueden cambiar de forma, que es lo que se ha utilizado en todas las teorías de los reptilianos y tal. Ahora está de moda esto de los arcontes, que ni te cuento. Y bien, pero esto es real y es tradición gnóstica del antiguo Egipto. Y en ese sentido, pues efectivamente, es que esto es así, pero bueno, es que fijaros esto que os voy a decir. No sé si lo conocíais alguno de los oyentes de Esteban Cruz y Alejandro Bernal, sí. Hasta en las películas de Marvel, cuando vemos los Chitauri, pues es que los Chitauri, que tienen esa forma reptiliana antropomorfa, los malos que atacan la Tierra, señores, que eso es de la tradición Zulú, de Sudáfrica, que eso es real, que eso existe. Entonces, claro, esto es lo que le deja a uno, pero como loco. Esteban, Alejandro. Sí, Juan Jesús. Este asunto de los arcontes es realmente impresionante porque cuando uno se pone a mirar el carácter que tienen dentro de los mitos y de las leyendas es similar a las de todos los demás. ¿De qué es lo que nos hablan los arcontes? Son criaturas que entran dentro de los cuerpos de las personas, que están ahí como una especie de vigilantes, pero cuando uno se pone a mirar, y esto es lo que a mí me parece sorprendente, tanto en la Amazonía, con estas famosas criaturas que a veces salen de las playas, que a veces están dentro de los ríos, ¿no? Que se esconden dentro de los bejucos, de la manigua, que son criaturas reptiles, es que tienen un carácter dual. Cuando uno ve, Juan Jesús y oyentes, a un personaje como Kukulcán, como Quetzalcóatl, lo que tiene al frente no es a alguien completamente malvado ni completamente bueno, es alguien que da la inteligencia, pero que al mismo tiempo se mantiene vigilante. Y esta es la otra clave, porque ellos dicen, por ejemplo, en los mitos mesoamericanos, que estas serpientes emplumadas se van, pero dicen que van a volver y que continúan mirando a la humanidad. El demonio mismo es un ser extraterrestre. Kukulcán es un ser extraterrestre. La Boigazú o la Boitatá son seres extraterrestres porque no están en nuestra realidad. Vienen por fuera de la Tierra. Son seres cósmicos. Están en el universo. Entran a nuestra realidad, pero al mismo tiempo vigilan nuestra realidad y ayudan a la humanidad, pero al mismo tiempo están allí, nos acechan. Y esa es la clave un poco de este asunto de los reptilianos, que es lo que da miedo, que es la idea de que esos dioses o esas deidades están ahí observándonos. Sí, Como pero si es que, fuera del tiempo. fíjate, Esteban, yo creo que acaba de dar en la clave de este asunto. Porque efectivamente, y esto también es lo que hizo muy famoso a JJ Benítez. Claro, es que el demonio es un ser celestial que vive en los cielos y lo mandan al inframundo. Pero podemos decir, claro, que el demonio sería un ser extraterrestre. Y a la vez Dios, que es lo que ha hecho muy famoso a JJ Benítez, que apareció varias veces en el programa de Esteban Cruz, es eso. Es decir, ¿y si Dios es extraterrestre? Tanto los dioses como los demonios tienen un campo de batalla y nosotros estamos en medio. Y en toda esta vaina, efectivamente, esto del mito de los reptilianos, que no es un mito, además, que pues, bueno, es un mito, pero que está muy bien escrito y muy bien narrado, lo que hace es que a esto le da un empaque brutal. O sea, eso, pues extraterrestres buenos y malos, ángeles, demonios, el infierno y nosotros en medio de esta batalla. Alejandro Bernal, que llevas un rato sin hablar. Juanji, hay algo muy interesante precisamente sobre lo que usted comentaba y también sobre lo que Esteban nos ilustraba hace unos instantes, y es lo que podríamos denominar el arquetipo del reptil como Dios, creador o Dios dador de conocimiento y representado de esa manera en diversas culturas en todo el mundo. Ahora, si nos vamos a analizar
¿cómo sería el aspecto de esos Anunnaki de los que hablamos en el inicio de este podcast? ¿Cómo podría ser el aspecto de esos dioses que vinieron del planeta Nibiru aparentemente a crear a la humanidad hace 445 años? Pues para determinar cómo sería su aspecto, tendríamos que irnos a unas figuras que fueron encontradas a mediados del siglo XX, específicamente en el sitio arqueológico de Yarmo, en la actual Irak, y son unas figuras, Juan Esteban y oyentes, muy desconcertantes. Unos seres con una cabeza ovalada, aspecto humano, pero claros rasgos de reptil, como si fuera una mezcla total entre nuestra especie y esos dioses reptiles, esos dioses dadores de conocimiento y creadores que a lo largo del tiempo han sido representados por muchas culturas en nuestro mundo. Sí, Y ahí, dale, Esteban, qué dale. pena, Juanje, quiero decir algo que acaba de decir que es interesante, Alejandro, y es que están representados como cultura material. ¿Qué es la cultura material? Es lo que hacen los pueblos con las manos, no son las leyendas en sí, sino que es lo que se construye, ¿no? Los ídolos, los objetos. Y aquí hay una clave brutal, pero es brutal, que muchos de esos aspectos que nos está diciendo Alejandro se repiten en todo el mundo. Si uno se va, por ejemplo, a los lugares mayas, a las ciudades mayas en ruinas que se visitan todo el tiempo, Tikal, Chichen Itzá, va a encontrar figuras reptiles monstruosas, deformes, que son las representaciones de esos dioses antiguos, telúricos, que son no buenos ni malos, sino que son dioses que están ahí, que vienen de fuera, de las estrellas, que vienen de otros planos, y a los cuales, por ejemplo, en el caso mesoamericano y en el caso norteamericano, se le hacen sacrificios, como si demandaran sangre, y eso realmente es espeluznante desde nuestro punto de vista, ¿no? Sí, claro, es que aquí, efectivamente, y creo que estamos dando la clave hoy en esta charla entre amigos. No tienen por qué ser ni buenos ni malos, porque nos crearon y el mismo mito de los reptilianos, el que aparece en las tablillas sumerias, hay un hermano que es bueno, que es Enki, perdón, que es malo, que es el dios de la tierra, y Enlil, que es el bueno, que es el dios del viento, ¿no? Incluso hasta dentro de ellos son como buenos y malos, y luego se habla una guerra entre ellos, o sea, no todos son terribles. Pero lo que es alucinante, lo que es flipante, para mí son dos cosas. Uno es el mito que se repite y se repite y se repite y se repite. A ver, ¿qué son los dragones? Los dragones son seres reptilianos que están entre nosotros y aparecen en la mitología china y aparecen en México con Quetzalcóatl y aparecen en mitologías africanas y en Europa. O sea, es una cosa muy loca. Y entonces el dragón en algunas culturas pues es dador de sabiduría como en China, y en cambio, por ejemplo, en Europa, el dragón es el demonio y es malísimo. Es como si el ser humano hubiera contemplado algo con tanto poder que le desconcierta. Y hasta cierto punto no sabe si es bueno o malo. Y para rizar el rizo con esto de que metieron su mano a la hora de llegar a formarnos como especie, pues es que hay un genetista muy polémico, ¿eh? Hay que decir que es muy polémico, que es Joyce Pye. Y Joyce Pye, además, este tipo lo que dice es que los seres humanos estamos modificados genéticamente en los cromosomas 2 y 3, para ser exacto, que fueron modificados y pegados por los telómeros, o sea, esto es una cosa de loco. Yo no sé, ¿no? Y creo que es el momento de empezar también Claro, es que Esteban se ríe, pero es verdad, esto es muy loco. Claro, claro. Y aquí quiero decir algo, Juanje. En la historia de la humanidad, claro, esto nos hablaría de que habría una selección artificial por parte de las estrellas, pero eso es lo mismo que dicen muchos mitos, ¿no? Y ya saliendo uno de los mitos, antes de decir, bueno, el mito lo que es, viene un ser extraterrestre, un alienígena que no vive en nuestra realidad, que sea Quetzalcóatl, el dios o el diablo, y nos inyecta algo y nos vuelve inteligentes, como la serpiente dando la manzana y nos vuelve inteligentes. Bueno, mire que cuando uno ve la historia de la humanidad, hay algo que llamamos los antropólogos la revolución del paleolítico, y es que la humanidad estuvo prácticamente miles de años sobre esta tierra, pero su tecnología no avanzaba, y en un momento dado, algo pasó, no sabemos bien qué fue, y en el momento que llamamos paleolítico,
todo cambia y empiezan las ciudades, empieza a crecer la población, empieza a crecer, digamos, se generan templos, pero la humanidad duró miles de años conviviendo con los neandertales, mucho tiempo, humanos sapiens, genéticamente muy parecidos a nosotros, casi iguales, idénticos, que no generaron hasta después de miles de años la civilización. Y eso realmente también es un enigma. ¿Qué pasó en ese momento? Y en ese momento es que surgen también los dioses. Eso es lo más raro también, ¿no? Sí, es muy raro y todos estos dioses vienen de las estrellas y lo podéis ver en muchos vídeos, por ejemplo, que hemos hecho aquí ya en el canal de YouTube, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que es el plan de los dioses egipcios, ¿no? Cuando aparecen esos Sensuor, que claramente son seres que vienen de las estrellas, los hijos de Horus que gobiernan, y además se le pone hasta el número de años que gobernaron en las listas de reyes, 5100 y pico, juraré que eran 5138. Entonces es muy loco, es muy loco. Juanje, para Colombia, o sea, es que en Colombia los muiscas decían que habían venido de la laguna de Fuquene, que existe y que uno puede ir a visitar, y que fue una forma de serpiente que es bachué y se convierte en humana, o sea, es una serpiente que viene del fondo del mar, del agua, perdón, del mar nunca, del agua de una laguna, se convierte en un ser humano y de ahí nacen los seres humanos inteligentes, o sea, estamos hablando de algo prehispánico del centro de Colombia y se repite lo mismo, un ser reptiliano. Esteban, ¿tú recuerdas un día cuando tú y yo trabajábamos en Blue Radio y hacíamos Luna Blue y yo la cara que te puse cuando vi una figura de un ser, pero es que parece igual que los de la cultura Ubaid de hace 7000 años en Moscopán, que es un ser antropomorfo con cara de reptil? ¿Te acuerdas? Señor, claro, estamos hablando de las figuras de San Agustín, de un cerro que se Sí. llama el Cerro de Moscopán, y uno lo ve y es un ser con brazos, piernas, pero con aspecto de reptil. Y estamos hablando de una cultura que no sabemos mucho de ellos, que son les decimos San Agustín, y ellos no sabían que era San Agustín, pero que están ahí las estatuas, la estatuaria, eso es sorprendente. Sí, para mí es alucinante. Alejandro Bernal, que lleva mucho rato callado. Juan G, hay algo muy intrigante en específico sobre los estudios y las investigaciones que ha hecho este investigador genetista tan polémico, Lloyd Pye, y es que él precisamente en una conferencia que efectuó hace unos años llamada Modificación Genética, él comenta algo bastante particular en específico sobre lo que podría ser este origen, esta modificación que habrían hecho estos Anunnaki, estos reptilianos, hace millones de años de nuestra especie. Lo que dice Lloyd Pye es lo siguiente: los homínidos, tal cual y como los conocemos hoy en día, en la naturaleza tienen 48 cromosomas. Nosotros los humanos tenemos 46 y claramente en el cromosoma 2 y 3 se ve una modificación que únicamente pudo haberse realizado a través de un método no natural, como si alguien con una tecnología muy superior hubiese modificado esos cromosomas para que, en palabras de Lloyd Pye, no fuéramos iguales a los dioses, porque de acuerdo a su teoría, a estos dioses creadores, a estos Anunnaki o reptilianos, les convenía tener mano de obra barata, esclavos, seres que no llegaran a su divinidad. Ahora, ¿cómo son las representaciones de los Adapa, de estos primeros seres humanos de acuerdo a esta tradición sumeria de los Anunnaki? Por lo general se representan como seres que parecen provenir de lo que hoy en día podríamos denominar o hallarle una similitud a una probeta. Es como si desde el inicio, en las representaciones de estos Anunnaki, y a través de esta cultura sumeria tan antiquísima, nos quisieran demostrar que nuestro origen tuvo como tal una procedencia que sin lugar a dudas tuvo una intervención de otra parte, una intervención por parte de la ciencia de quizás una civilización o una tecnología superior. Aunque bueno, dime, Esteban. Sí, no, que es una teoría muy traída de los cabellos, pero sigue con el mismo patrón inicial, ¿no? Tanto de la idea de la serpiente que entrega la inteligencia, es una versión muy loca que tiene que ver ya con la genética de más o menos lo mismo, ¿no? Bueno, y sí, la verdad que el que ha hecho que esto sea famoso a nivel mundial y da conferencias por todo el mundo y en universidades británicas y con un prestigio increíble es David Icke. David Icke, que es un autor británico que es tremendamente polémico, ¿vale? Vamos a decir la verdad, es muy, muy polémico.
Y este señor, además de ser polémico, bueno, este ya le ha dado una vuelta, 3 vueltas al rizo. David Icke, sí, este ya, pero el tío es un genio. Porque lo oyes en YouTube hablar y una cosa que parece una estupidez te la argumenta de una Sí. forma, es buenísimo. O sea, el tipo como comunicador es buenísimo. Él es futbolista profesional. Y este tipo, pues claro, nos mezcla ya el tema de los reptilianos con esto de que vivimos en una especie de Matrix, que estos mismos seres que nos crearon y que nos siguen controlando como si esto fuera un zoo humano, pues nos tienen aquí, les interesa que estemos bien porque un día regresarán y les volveremos a hacer falta, bien como mano de obra y lo demás. Y entonces en esas conferencias por una buena plata, obvio, pues te cuenta cómo salir de la Matrix y todo este tipo de vainas y tal. Y bueno, que yo creo que la película de Matrix a David Icke le vino muy bien, ¿vale? Para meterle otro elemento más, ¿vale? Que yo no conozco a nadie que haya salido de la Matrix, porque si hubiera salido de la Matrix ya no lo estaría viendo. O sea, me parece una cosa un poco absurda. Pero el tipo, todo esto es que realmente lo argumenta muy bien. Y lo que es incuestionable es esa base histórica y antropológica, que luego le metes pues esto a personajes como Joy Pye, del tema de los dragones, en absolutamente todos lados, y bueno, y los youtubers han hecho que esto ya llegue al boom. Y hay algunos bueno, yo soy muy amigo de David Parceriza, como sabéis, por ejemplo, he aparecido varias veces en su canal, pero es que él, por ejemplo, lo argumenta súper bien, y estuvo incluso, por ejemplo, en programas como Cuarto Milenio y lo contó genial. Esteban Cruz. Sí, yo quería decir una cosa muy breve rápidamente sobre este asunto reptiliano, y es que muchos lo conectan también con el fenómeno ovni. Lo interesante con el fenómeno ovni, Juanje, es que no hay casos documentados, sorprendentes, de ni siquiera casi de contactados, pero de los casos clásicos de OVNI, donde se mencionen fácilmente humanoides reptilianos. Y eso es muy interesante porque parece que es más como desde el punto de vista mitológico, de lo que se crea en la leyenda, de las narraciones. Pero cuando uno lo ve directo en el fenómeno OVNI, no tenemos el gran caso de que encontraron reptiles, que el reptil lo vio. Es muy extraño eso, ¿no? Bueno, yo sí tengo un caso aquí en Colombia que eso me dejó en shock. Y esto te lo Ah, conté sí. en su momento, Esteban, sí, en la vereda de Guasimal. Que en la vereda de Guasimal todo el mundo lo que vio son seres de unos 2 metros, bueno, pues en trajes muy ajustados de color negro, que tenían como una luz en el cinturón o en el pecho de color rojo. Lo describe todo el mundo muy similar. Pero cuando se vuelven a aparecer en diciembre del año 2013, yo entrevisté a una campesina, ya estuvo una señora que podía tener que 70 años y que no tiene YouTube, ni ha visto YouTube en la vida, ni que es un reptiliano y está con suerte ve las telenovelas de Caracol o RCN, o sea, ahí no es que tengan DirecTV ni cosas de estas. Y esta señora me comentaba como un día, después de que se vieran 3 luces muy grandes encima de la casa, ella vio un ser, pero que era como una especie de ser humano, con forma de reptil de unos 2 metros de alto, que caminó cerca de la casa y ella se metió muerta de miedo cuando vio esto. Eso a mí me dejó muy en shock porque dije, ahí va. Y si es de verdad que de vez en cuando aparecen a controlar qué es lo que está pasando aquí como una especie de granja humana, y yo con esa historia os reconozco que me quedé muy loco, me quedé muy loco pues porque dije, bueno, pues sí hay algún caso, muy poco, yo soy el único en mi vida que he llegado a un testimonio así, pero bueno, pero no deja de ser curioso. Chicos, ahí tenéis los micros para que habléis. Juanje, es muy inquietante definitivamente esta historia que usted recolectó allá en el Valle del Cauca, y algo fundamental de lo que usted decía, este testimonio se lo dio una persona que no Sí, tenía contacto con la tecnología, nada, no que sabe ni que es un reptiliano ni nada. exactamente, un testimonio genuino, una vivencia de esta mujer y que concuerda, curiosamente, con varios de los tópicos que hemos estado tratando en este podcast. Sí, efectivamente. Es un tema muy loco, que a mí me fascina, ¿vale? Sobre todo por esa parte antigua. Hay algo que no he comentado en el podcast, lo voy a decir ahora.
Yo hace muchos años escribí un artículo que se quedó como en la mitad para la revista Enigmas, se llamaba Dioses de ayer y de hoy, ¿vale? Y estuve buscando en diferentes mitologías y demás estos dioses que eran realmente crueles, terribles, castigadoras, y aquello en aquella época, estoy hablando, madre mía, hace como 24 años. Bueno, pues le pareció un poco duro a Fernando Jiménez del Oso y tal, y por eso el artículo quedó como en la mitad, ¿no? Esos dioses crueles que algún día volverían de las estrellas y tal. Y luego fíjate por dónde se pone de moda esta historia. Aunque, ojo, estos reptilianos, bueno, pues tienen como una parte de maldad y una de bondad. Y esos mismos textos también nos lo comentan, ¿no? Los textos de la Numa Elis y los textos de la biblioteca de Nínive. Y bueno, señores, vamos a ir cerrando el podcast, si os parece. Vamos con las conclusiones de cada uno, que concluir sobre esto y las conclusiones creo que son bastante difíciles, pero bueno, simplemente vuestra opinión y qué opináis desde el alma y desde el corazón. Esteban Cruz, amigo, tu opinión y tus conclusiones finales. Mi opinión es que existe algo increíblemente en casi todas las culturas, que es la idea de que hubo un diluvio, que también después de eso vinieron unos cambios en la humanidad, como que hubo una destrucción y después una transformación, como que hubo una destrucción y después una transformación. Y lo que es muy interesante es que siempre hay dioses demiurgos, creadores que vienen de las estrellas, que se van y que se quedan vigilando. Y en muchas de esas culturas, esos dioses tienen aspecto de reptil. Y eso es realmente enigmático. Los que quieran seguirme me pueden buscar como @cruzescribiente en Instagram y en Twitter. Muy bien, amigo, y además tienes un canal de YouTube que se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Alejandro Bernal, la conclusión sobre el tema más complejo, polémico y loco del mundo del misterio. Juanje, me ha parecido un dossier muy interesante, sobre todo porque tanto Esteban como usted y como yo hemos hablado de sucesos históricos, de cosas que se pueden comprobar, de cosas que se pueden leer sin teorías descabelladas, más allá de las hipótesis. Hemos intentado abordarlo con altura, sin especulaciones, sin videos extraños de gente que se transforma en reptil frente a las cámaras y bulos por el estilo, que a propósito, y esto de decirlo un poco a modo de crítica para espacios como YouTube y demás, tristemente son los videos que más visitas tienen y los que más repercusión tienen respecto a este tema. Intentamos abordarlo desde la historia, desde la antropología, desde la arqueología, y bueno, mi conclusión es que yo no creo en las coincidencias, no creo en las casualidades. Es muy extraño que precisamente haya ese arquetipo, esa figura de reptil en muchas culturas, y algo que decía Esteban, es curioso también, de acuerdo a estos relatos sumerios, estos Anunnaki dejaron de convivir con nosotros en una época en la ciudad de Eridu en la que el hombre y los dioses estaban muy cercanos, casi que convivían. Cuando llegó el diluvio, esta coexistencia terminó. Nuevamente el diluvio, otro punto en común entre muchas culturas de nuestro planeta. Y a mí me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con doble S. Efectivamente, no en pocas culturas, en más de 500 culturas aparece el mito del diluvio. 500 culturas, ¿eh? Lo he dicho bien. Lo más loco, que es lo que nos hemos contado, es que este podcast va a estar editado porque Esteban Cruz y Alejandro Bernal, ¿cuántas veces se nos ha caído la llamada y la comunicación? ¿14? ¿10? Cantidades, O cantidades, sea, y es cuando justo vamos a hablar de esto. Es y además estamos grabando por una plataforma que no se cae nunca, o sea, la más Exacto. estable del nada. mundo. Estamos usando, mejor dicho, aquí no estamos usando una de estas aplicaciones rusas ni nada, no, estamos usando lo más potente del mundo, y yo estoy conectado con 5G en este momento porque no estoy en Colombia, estoy conectado con 5G y se cae cada vez que decimos reptil. Eso es sorprendente. O sea, se ha caído un montón de veces. Yo tengo Skype Premium en la plataforma, es una plataforma antigua que funciona súper bien, donde el sonido se graba súper bien. Yo tengo el Premium, yo lo pago, ¿vale? Pues no he tenido que apagar el computador, volverlo a encender, se ha caído un montón de veces. O sea, siempre que nos metemos en estos temas,
parece que dice uno, macho, pues es que quiere uno evitar la conspiración, pero es que parece como que está ahí, como que nos estuvieran escuchando, yo qué sé. En El fin, diablo, cuando hablamos del sí, diablo y los igual, igual. reptiles, pasa igual. Y a veces, y el reptil es el diablo en muchas culturas, el demonio. Sí, ustedes van a escuchar 50 minutos y esta grabación ha durado más de hora y media. O sea, una cosa increíble. O sea, Es de la verdad. cantidad de veces que hemos tenido que arrancar. Y bueno, y son las cosas del misterio. Ojo, y yo no creo en la casualidad, ¿eh? Y simplemente quiero deciros que este tema me fascina. Este tema creo que es tan viral porque de repente es como si le diera respuestas a muchas cosas que en principio no la tendrían, ¿no? Como por ejemplo es de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, y de repente esto le da una dimensión que nos lleva a las estrellas. Una dimensión que nos lleva a las estrellas donde hay héroes y villanos, donde hay buenos y hay malos, y sobre todo donde no está clara la línea entre el bien y el mal, porque esos dragones en algunos sitios son buenos y en otras son malos. Y esa especie de espíritu de esos seres de otros mundos, como por ejemplo serían los arcontes, según textos gnósticos del siglo III después de Cristo, podrían estar entre nosotros. No sé si están o no están. Me parece una estupidez que la reina de Inglaterra sea un reptiliano o otra persona. Bueno, de mí se abrió un debate en redes sociales sobre si era reptiliano o no, porque tengo los ojos claros, en un programa de Más Allá que dirige Esteban Cruz, que tiene como, ¿qué tiene Esteban? Como 3 millones y pico de 3 millones reproducciones. punto 4, sí. Le ganamos a muchas canciones de cantantes famosos. Sí, o sea, Juanje, lo más loco es que en ese programa de Más Allá salimos los tres, los sí, mismos tres que sí, estamos en igual, este podcast, y igual. nadie especuló sobre origen reptiliano, ni de Esteban ni de mí, Sí, únicamente de sí. usted, Juanje, por uno de los anillos que usted tiene Por, en su- sus manos. por, por sus símbolos Bueno, y, sí, porque y- decían que el anillo que llevo en la mano derecha era un anillo masón cuando es una runa vikinga, es un Bekvisir, pero bueno, es como que dice, Dios santo, pero el cambio de este tema, y yo sé que este podcast va a tener un montón de repercusión, porque creo que lo bueno que cuando nos juntamos los tres, lo hablamos con naturalidad y sin decir estupideces. Nos ceñimos a los hechos y ya, y eso sí, los hechos es que son la leche. Son sorprendentes y efectivamente pues hablan de que nosotros tendríamos pues ese origen en las estrellas, ese origen en seres que llegaron hasta acá, que simplemente nos convierte en una parte más del universo. No tiene que darnos miedo ser los habitantes de una pequeña gota azul en medio de un infinito cosmos. Y en ese cosmos hay claroscuros, hay grises, hay blancos, hay amarillos, hay rojos, hay azules, hay absolutamente de todo. Y habrá dioses que son buenos y dioses que son malos. Y efectivamente, nosotros siempre estaremos en medio de esa batalla entre luces y sombras, pero tranquilos que siempre ganará la luz. Y en esa luz seguro que llega hasta los reptilianos y hasta seres como usted y como yo. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.